Gloria a Dios. Quiero compartir algo relacionado con la palabra rema de este año. Específicamente, la palabra es que Dios va a destacar nuestra fidelidad. Él va a poner en relieve a los hijos fieles. Él va a resaltar la fidelidad de cada uno de sus siervos. Y hay una promesa de bendición. Dice: yo desataré una gran bendición sobre los fieles. Sobre los fieles. Entonces, muchas veces, hermanos, leemos la palabra y la leemos a la ligera y no nos paramos a meditar y a considerar la importancia de cada palabra, y más cuando son palabras tan claves como la palabra fiel. En el libro de Apocalipsis dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces nos damos cuenta de la gran importancia de esta palabra. Muchas veces todos nosotros anhelamos, queremos, pedimos: Señor, bendícenos, bendícenos. Queremos bendición de Dios. Está bien. Está bien. Pero la palabra bendición quiere decir bendecir. Dios solamente va a poder bendecirnos si tiene algo bueno que decir de nosotros. Pero si Él no tiene nada bueno, callará por amor. Y a lo mejor hasta te bendice por misericordia, pero no por derecho. Entonces, lo importante, Dios nos está en este año motivando a que le seamos fieles con todo lo que implica. Que seamos personas fiables. Que seamos personas confiables, que se pueda confiar en nosotros, que podamos fiarnos. Que Dios pueda confiar en nosotros. Él nos ha dado una gran tarea y nos ha dado el privilegio de proclamar el evangelio del reino, y no es cualquier cosa, pero necesitamos ser fieles. No podemos hacerlo de cualquier manera, tiene que estar acompañado de un testimonio digno. De lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, lo que estamos proyectando, lo que estamos dando como testimonio, realmente dignifique a Dios y nuestro llamado. Amén. Le he puesto el título: fieles a Dios con todo lo que implica. Porque si hacemos el contraste de la palabra fiel, para ver la gran dicha, la gran bendición y la gran proyección de vida, poder en la palabra fiel, es utilizando el contraste de la palabra infiel. Cuando uno es infiel, qué desastre, ¿verdad? Dentro del contexto conyugal, cuando uno es infiel a su esposa, qué desastre cuando uno es infiel al esposo. Nos damos cuenta que no hay nada oculto, de que no haya de salir a la luz, y todas las miserias son manifestadas con todos los daños, con todas las tristezas, con toda la amargura que tiene la manifestación de esa infidelidad. Cuando somos infieles a nosotros mismos, no respetando pues
aquellas cosas que humanamente necesitamos porque somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que ser fieles para cuidar nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Dice que si alguno daña, contamina, destruye el cuerpo que es templo del Espíritu de Dios, Dios lo destruye. Son palabras muy fuertes, pero están escritas para que usted las reflexione, para que cada uno de nosotros las podamos considerar y tener en cuenta en base al valor y en base a la importancia que tiene. Fieles en nuestros puestos seculares, en nuestros trabajos. Son oportunidades que Dios nos da para que de alguna manera la gente vea que hay algo especial en nosotros, que no nos comportamos pues como cualquier persona mundana que es arrastrada y movida por los deseos y por las pasiones carnales, sino que hay una distinción y eso no es algo nuestro, es lo que Dios ha puesto y es lo que se está moviendo por también la decisión personal de permanecer fieles al Señor, serle fieles. David en el Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. Pues vemos todo lo que implica el poder mantener un testimonio fiel delante de Dios y delante de los hombres, para que vean que realmente en usted, en mí, hay algo especial. Y este año pues es un año de meditar, de considerar. Empezamos la etapa, el reloj se ha puesto en marcha en esta nueva etapa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir alocadamente o vamos a hacer las cosas con diligencia? Dice la palabra en el libro de los Proverbios que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Mire que la palabra de Dios nos habla con claridad y nos habla con puntualidad. Fieles a Dios con todo lo que implica, en todos los contextos de nuestra vida, en lo secular, en lo natural, en lo humano, en lo espiritual. Sobre todo en lo espiritual, ¿verdad? Porque les va a ser mucho más fácil ser fieles en todo lo demás. Entonces, quiero que recordemos la parte de un versículo que repartí en la palabra rema, para no volver a repetir todo. En Nehemías, en el capítulo 9, está hablando de Abraham. Esdras dice que abrió el libro y una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro y la otra cuarta parte del día estuvieron confesando los pecados y pidiendo perdón y adorando a Dios. Entonces Esdras hace referencia a Abraham y habla de que, bueno, vamos a leer el versículo 7 y así también entramos dentro del contexto mejor. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y le sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraham quiere decir padre de muchedumbres.
Padre de multitudes. Vemos pero ¿sabe la clave de esto? Lo encontramos en el versículo 8, dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra. Hallaste fiel. Y esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que reflexionemos, para que pensemos. Es para todos. Porque los ojos de Dios están puestos sobre todos nosotros. Él mira y a Él no se le escapa nada. Aún las mismas intenciones de nuestro corazón están puestas delante de Dios. No está la palabra aún en nuestra boca y Él la conoce toda ella. No podemos dejar de pensar en la realidad de que Dios está pendiente de nuestras vidas. Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. También conoce nuestras actitudes de rebeldía. A pesar de que no somos perfectos, cuando Dios ve la intención de querer agradar a Dios, aunque no se sabe muy bien cómo lo vamos a hacer, pero está el deseo, está la intención, está el deseo. Y empezamos algo serio con Dios. Y vemos cómo cada día hay una mayor revelación de la verdad eterna de Dios, y cada día nuestra mente es ministrada por la verdad eterna de Dios, y nuestro corazón también recibe dirección de la palabra. Entonces vamos progresando en la revelación de la vida en Cristo. Y fluye el deseo, fluye el anhelo de quererle ser fiel a Dios, porque dentro de nosotros mismos, en nuestro hombre interior, sabemos que Dios se agrada con esto. Y nosotros queremos agradar a Dios. Cuando hay este ambiente, cuando hay esta realidad en la vida de un hijo de Dios, las cosas están funcionando bien. Porque estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a recibir. Además estamos buscando, estamos anhelando. Y Dios no retarda su bendición para aquellos que buscan, para aquellos que se esfuerzan en recibir lo que sienten que ellos están necesitando para sí mismos. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Esa palabra a mí me conmovió. También me retó. Porque supe que Dios me está hablando. Y la pregunta es, ahora mismo, en mi condición real, ¿qué es lo que Dios está hallando en mi corazón? Estoy trayendo alegría al corazón de Dios porque Él está viendo mi deseo profundo de serle fiel. O estoy navegando en un mar de confusión y de infidelidad. Son cosas que están ahí. Nadie mejor que usted mismo, con la ayuda del Señor, para poder percatarse de su realidad presente. Si realmente estoy bien enfocado, si estoy viendo con claridad, si tengo una visión correcta, o simplemente me muevo por mis sentimientos enfermizos que me están llevando
a situaciones equivocadas y a decisiones equivocadas. Fieles a Dios con todo lo que implica. ¿Qué implica? Realmente el tomar la decisión personal. Yo quiero serte fiel. Entiendo la premura. Valoro la importancia. Porque tú me lo has revelado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa de gran bendición. Y tengo que también saber contrastar las realidades en cuanto a lo contrario. Cuando soy despreocupado, cuando simplemente me manifiesto de palabrería diciendo de que soy un hijo de Dios y que creo en Dios, pero con mis hechos lo estoy negando continuamente. Porque no hay ni un solo hecho que esté dando testimonio de mi fidelidad a mi Dios, fidelidad a mi llamado, fidelidad a la obra que Dios ha hecho en mí. Porque Él me ha rescatado de mi vana manera de vivir. Él ha sido con su poder, su gracia y su amor el que me ha sacado del lago cenagoso de esta vida perdida. Él es el que ha puesto mis pies sobre la roca. Él es el que ha hecho posible a través de su amor y su misericordia que esta cabeza torpe, que estos pensamientos liados puedan removerse para entender las cosas eternas de Dios. Abraham fue un hombre que dentro de un contexto pues bastante diferente al que nosotros estamos en cuanto al conocimiento. Tuvo que creerle a Dios cuando Dios le hablaba a su hombre interior. Y tuvo que creerle a Dios. Y entonces la fidelidad a Dios primeramente implica fe y después obediencia. Porque la fe sin obediencia, hermano, es algo que está muerto. No sirve para nada. Muchos dicen que creen, pero no hacen nada. Y lo que hacen es contrario a la fe. Hoy tenemos que meditar en esto. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Por la fe Abraham siendo llamado. ¿Cuántos se sienten llamados? ¿Usted está aquí de postizo? ¿Usted está aquí de decoración? ¿Usted está aquí porque siente el llamado? ¿Acaso cree que usted está aquí por casualidad? Pues porque Dios lo ha traído. Porque Dios le ha llamado. Entienda esto, querido hermano, querida hermana, porque esta es la verdad. Dios se mueve en el interior de las personas que entienden que necesitan una transformación, un cambio. Dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, el que responde a su llamado con propósito a Dios, aunque usted no sepa con claridad dentro del contexto humano natural, sepa una cosa, que el propósito de Dios es bien claro y bien definido. Es que usted, por en medio de todas las pruebas, montañas gigantes, usted alcance la vida eterna. Y eso es lo más importante, y eso es lo que Dios nos está garantizando. Sé fiel y yo te daré.
la vida eterna. Fiel con todo lo que implica. Implica fe, pero no una fe de escaparate, no una fe de boquilla, sino una fe del corazón. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, dice el Señor. Y por la fe que Abraham empezó a mover, se accionó y obedeció algo que cualquiera podría decir: esto es una locura, esto no tiene lógica, esto no tiene razón. Pero él cogió a su familia y en obediencia empezó a andar hacia donde Dios le había dicho. Fe y obediencia es lo que implica una vida fiel a Dios. Implica lealtad y prudencia. Esto, hermanos, no es que enseguidita lo aprendemos y enseguidita nos llega como el toque de la varita mágica de la hada madrina. Esto viene por un proceso de vida, que el hombre que quiere serle fiel, la mujer que quiere serle fiel a Dios, empieza creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios y deseando ser leal a Dios, utilizando la prudencia para que nada humano se esté interponiendo para enorgullecernos, que si algo bueno recibamos sea por mérito personal. Todo es por la gracia de Dios y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, que pagó el precio de nuestra humillación, de nuestra miseria y de nuestro pecado. Y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, que éramos pobrísimos, fuéramos hechos ricos. Mateo 24. Jesús, en una de sus enseñanzas magistrales, ya al final de su ministerio, a punto ya de ser crucificado, empieza a recordarle a los creyentes la importancia de ser fiel a Dios. Y él dice, capítulo 24, versículo 45-46, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo, diga conmigo, haciendo. Porque, hermanos, no es diciendo. Demasiado bla, 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 bla y poco hacer. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos no de una forma escasa. Usted ya sabe cómo Dios lo hace. Jesús lo mostró y lo reveló de una manera amplia y generosa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere darnos pizquitas de bendición, no quiere darnos migajas de satisfacción. Dios quiere que nos sintamos completos en Él, porque de su gracia tomamos todos gracia sobre gracia.
Aleluya. Implica fe, obediencia, lealtad. Implica prudencia para saber mantener nuestra fidelidad a Dios. Para no pensar que aquello que estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien porque somos inteligentes, porque somos gente preparada. Dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. Hermano, no es que tú te sientas capaz o que tú te sientas preparado. Simplemente de que tú decidas serle fiel a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Para que lo entienda mejor, siervos competentes de un nuevo pacto. Pero ¿quién lo hace? Lo hace Él. Ser fiel implica respeto a Dios, integridad a Dios. Alguno piensa en esta nueva etapa, algunos deberes nos ha puesto el Señor. Pues el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia, porque Dios nos está dando deberes y no para que los escondamos ahí en el cajón y nos olvidemos, sino que los tengamos que presentes, pero que muy presentes. De que ser fiel a Dios implica fe, obediencia, lealtad, prudencia. Implica respeto, implica integridad a nuestro Dios. Me encanta el testimonio de Josué. Fue un hombre fiel, íntegro, impresionante. Me gusta leer la historia de Josué. Como me apasiona y me encanta también la historia de Pablo y de otros siervos de Dios que realmente merecen ser resaltados, como José, como Daniel, como David. Gente que realmente sentían en su corazón el deseo de serle fiel a Dios y no les importó. Abraham, fíjese, mantuvo su fidelidad a Dios aun cuando Dios le pidió en sacrificio su único hijo Isaac. Dijo, tu único hijo Isaac, para que no se confundiera con el hijo de la esclava. Y ahí vemos el mayor ejemplo en la vida de un hombre en cuanto a la fidelidad que le mostramos a nuestro Dios. Ser fiel a Dios implica creerle a Dios. Y Abraham tenía fe de que Dios era poderoso para levantar su hijo aún de entre los muertos. Pero él no dejó de hacer en ningún momento lo que Dios le mandó. Una cosa a destacar, cuando recibió la orden Abraham para sacrificar a su hijo, lo preparó todo y dice, y muy de temprano, ¿qué padre madrugaría para sacrificar a su hijo? Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque era fiel a Dios, le creía a Dios, su corazón estaba en obediencia para Dios, era leal a Dios, era un hombre prudente, un hombre respetuoso. Y volviendo al testimonio de Josué, Josué 24, 14
cuando ya habían conquistado una gran parte de la tierra de Canaán, y cuando ya las tribus estaban ya tomando posesión cada uno de sus territorios, Él los bendice. Josué los bendice, pero también los advierte y les dice: ahora pues temer a Jehová, respetar a vuestro Dios. Ese es el problema de muchos en nuestro caminar diario, que a veces por los motivos X no mostramos temor, no mostramos respeto, no mostramos reverencia al Dios Todopoderoso. Pensamos que podemos hacer las cosas y nadie se va a enterar. ¿Y cómo nos equivocamos? ¿Cómo nos equivocamos? Dice Josué: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Servirle. Hermano, no vamos a poder ser buenos siervos si en nuestro corazón no está implantada la palabra fiel, con todo lo que implica. Vamos a servir al Señor chapuceramente y vamos a servir al Señor intermitentemente, y cuando más Dios nos necesita nos vamos a volver atrás. Y eso es lo que pasa para el que no tiene implantada la palabra fiel. Me encanta el libro de Apocalipsis cuando hace referencia al nombre de Cristo. Dice: el fiel y verdadero. Y yo no sé usted, pero yo he entendido por la palabra de Dios que tenemos que tomar ejemplo de nuestro Maestro. Si de nuestro Maestro ya se ha revelado esto, yo entiendo de que Dios está esperando de que sus hijos, sus redimidos, también puedan ser identificados como fieles y verdaderos delante de Dios. Dice: servir a Jehová con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová sin tapujos, sin medias tintas. Sea fiel a Dios, a su Dios. Seamos fieles a nuestro Señor, fieles a nuestro Padre Celestial, fieles a nuestro Príncipe de paz, fieles al admirable, al consejero, al Dios eterno, fieles. Porque es de la única manera que usted podrá cantar entre los coros angelicales el triunfo de victoria, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, eres santo. Y si mal os parece, porque aquí nadie le pone la pistola en el pecho a nadie. Y me gusta lo que Josué le dice al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, pues no andéis haciendo tantas películas ni tantas falsedades. Escogeos a quien sirváis con claridad, decantaros con claridad, pero no os pongáis en vuestra boca el nombre de Jehová, queriéndole honrar cuando vuestro corazón está lejos de Él. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Pero este hombre de fe, de obediencia,
de lealtad, este hombre prudente en la realidad de la verdad de Dios, este hombre respetuoso, temeroso, este hombre íntegro delante de Dios, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Dios va a destacar en este año esta realidad. Estoy completamente convencido porque tengo claridad sobre lo que Dios me ha revelado. El que es fiel será puesto, dice, Dios lo pondrá en relieve y lo destacará y desatará una gran bendición sobre sus siervos y siervas. Grupo de alabanza, por favor.